Saludos, estimado docente. Mi grupo y yo analizaremos el caso de Constructora Andina S.A. contra el señor Carlos Medina, en el cual este análisis nos basaremos en las clases aprendidas en la unidad uno de esta materia. Analizaremos sobre lo que son los casos de la problemática jurídica, en donde veremos si existió o no existió un incumplimiento de contrato por una de las partes. También en base a esto analizaremos lo que es lo que son los medios de prueba, la cláusula penal y también lo que es el garante solidario. Estos criterios los analizaremos en base a normas, doctrinas y jurisprudencia. La problemática jurídica. Dentro de la problemática jurídica vamos a ver si existió o no existió un incumplimiento de contrato por una de las partes. En este caso sería lo que es la constructora Andina S.A. Y basándonos en el estudio del caso práctico, diremos que efectivamente hubo un incumplimiento de contrato. ¿Esto por qué? Porque Constructora Andina está faltando a uno de los elementos esenciales que es uno de los elementos esenciales de la obligación, como es la prestación positiva. ¿En qué consiste esta prestación? Esta prestación consiste en que el sujeto pasivo, en este caso la constructora, perdón, sí, en este caso constructora andina, estaba en la obligación de hacer la vivienda para la cual el sujeto activo, en este caso el señor Carlos Medina, lo contrató. Es decir, la constructora tenía que hacer la vivienda para la cual fue contratada y esto no lo cumplió. Es así donde pues se vulnera este elemento esencial de la obligación. También tenemos también tenemos que dentro de lo que son las normas, dentro de los elementos normativos, perdón, eh, dentro de la norma aplicable. Dentro de la norma aplicable nos vamos a fundamentar en el artículo 1561 del Código Civil. Este artículo nos dice que los contratos celebrados, legalmente celebrados, son leyes para las partes. En este caso, y claro, tiene que ser realizado de buena fe. En este caso, Constructora Andina estaba en la obligación de hacer la vivienda para el señor Carlos Medina en un plazo de 10 meses, pero este a su vez no lo cumplió. Entonces es aquí donde uno de los efectos de las obligaciones es que en el caso de no haber cumplido, el sujeto activo se ve en la obligación de pedirle el cumplimiento, el exigir el cumplimiento de la construcción de la vivienda en el plazo establecido, que son los 10 meses. Como puntos en lo que es en la doctrina. Como puntos doctrinarios tenemos que citar a lo que nos decía el texto en el caso del maestro chileno Ramón Mesa Barros, el cual él decía que una obligación es el vínculo jurídico en la cual una persona determinada se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En este caso, Constructora Andina estaba en la obligación de hacer la vivienda en el tiempo determinado por el señor Carlos Medina. También podemos citar a lo que nos dice el doctrinario Juan Carlos Smith, que al no cumplir la constructora andina, no cumplir con este plazo, con esta obligación, se está rompiendo ese vínculo de reciprocidad que unía a las partes. También tenemos que dentro de la jurisprudencia ecuatoriana, tenemos que la jurisprudencia ecuatoriana en este aspecto es claro, cuando establece que los contratos de forma bilateral, en la cual uno de ellos, los contratos que se celebran bilateralmente, una de las personas no puede exigir el cumplimiento de hacer algo mientras la otra, siempre y cuando ésta no haya cumplido. Es en el caso práctico que tenemos. Por ejemplo, Constructora Andina lo que pide es el pago del resto del que se le debe. Pero ellos no están en la potestad de cumplir, de exigir, porque ellos a su vez no están cumpliendo digamos, lo que ellos tenían pactado, que es construir la vivienda. Ese es uno de los casos. Bueno,
Y también con lo que respecta a un argumento que podemos dar en este caso, es que, bueno, la constructora andina basa o se alega en que lo que son los materiales de construcción están a costos elevados, pero eso no es causal para que ellos a su vez no cumplan con el contrato. En todo caso, ellos podrían haber alegado, bueno, más que alegado, en todo caso, ellos podrían haber hecho una renegociación contractual con el señor Carlos Medina, pero no alegar que los materiales están sumamente caros y en base a eso, ellos incumplir con el contrato. Bueno, esta es la parte de mi exposición. A continuación, le doy paso a mi compañera. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Hablaré sobre el segundo problema jurídico. Eh, aquí tenemos una interrogante. ¿Puede Carlos suspender el pago del saldo pendiente? En cuanto a la norma aplicable, el contrato establecía que Carlos pagaría $40,000 al inicio y el saldo cuando la vivienda estuviera terminada. Las obligaciones sujetas a plazo se regulan en los artículos 15, 10 y siguientes del Código Civil. En cuanto a criterio doctrinal, Arturo Alessandri define el plazo como un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o fija la extinción de un derecho. En este caso, el pago final estaba condicionado al cumplimiento de la obligación principal de la constructora. Según el criterio jurisprudencial, los tribunales han reconocido el principio de reciprocidad contractual, según el cual una parte puede negarse a cumplir mientras la otra no ejecute la prestación que le corresponde. La solución que proponemos como grupo, bueno, de mi parte, de mi exposición, sería que Carlos tiene fundamento jurídico para suspender el pago del saldo restante, mientras no se concluya la obra. En cuanto a mi pensamiento personal, el pago final dependía directamente de la entrega de la vivienda terminada. Si la obra fue abandonada, la obligación de pago aún no se vuelve exigible en los términos inicialmente pactados. A continuación, mi compañero. Bueno, saludos para todos. Vamos a poner una pregunta. ¿Es aplicable la cláusula penal y debe responder el garante solidario? Norma aplicable. El contrato establece una cláusula penal de, por ejemplo, de $5,000 por incumplimiento. Aquí tenemos los artículos 1551 y siguientes del Código Civil, regula la cláusula penal. Asimismo, los artículos 1527 y los siguientes regula la obligación solidaria. Criterio doctrinal. Por ejemplo, el Alfredo Barros define la cláusula penal como aquella en una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación. Si sujeta una pena en caso de incumplimiento, Arturo Alessandri señala que la obligación solidaria permite exigir la totalidad de presentación o cualquiera de los deudores obligados. Criterio jurisprudencial. La jurisprudencia reconoce la cláusula penal, constituye una valoración anticipada de perjuicios y puede exigir cuando se demuestra el incumplimiento. Respecto de la solidaridad, la asociación puede dirigirse contra cualquier de los obligados solidarios. Solución de la propuesta. Si se prueba el incumplimiento de la constructora, Carlos puede reclamar la cláusula penal de $5,000. Respecto el Pedro Medina, su calidad de garante solidario no desaparece por la falta de sentencia. Simplemente debería determinarse judicialmente si procede su responsabilidad. Argumento propio. La cláusula penal fue pactada expresamente para proteger las partes afectadas por el incumplimiento
Además, la solidaridad busca precisamente esforzar la seguridad y a crear frente a los riesgos de incumplimiento. A continuación, compañero. Muy buenas noches, doctor. Mi problema planteado es cómo se prueban los pagos en efectivo y las modificaciones realizadas mediante correos electrónicos y WhatsApp. Bajo la norma aplicable, el artículo 1715 del Código Civil establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma la existencia o extinción de una obligación. El código reconoce como medios probatorios los instrumentos públicos y privados, testimonios, confesiones, peritaje e inspecciones judiciales. Bajo la doctrina, bajo el criterio de doctrina, la doctrina indica que la prueba tiene como finalidad convencer al juez sobre la existencia o extinción de un derecho. Quien afirma haber realizado pagos adicionales debe acreditarlos mediante medios probatorios suficientes. Bajo el criterio jurisprudencial, los tribunales ecuatorianos han admitido como correos electrónicos, mensajes digitales y los otros documentos electrónicos como medios válidos de prueba cuando se demuestra su autenticidad. Bajo el criterio de solución, Carlos debería probar los pagos adicionales mediante testigos, transferencias, mensajes o cualquier otro elemento que permita acreditar la entrega del dinero. Los correos y mensajes de podrían ser valorados judicialmente por determinar si existió una modificación válida del contrato. Y bajo mi argumento, aunque no exista recibos formales, la prueba en materia civil no se limita a documentos físicos. La tecnología ahora permite acreditar acuerdos y pagos mediante múltiples medios que deberían ser valorados conjuntamente por el juez. Hasta aquí mi argumento, mi intervención.